juntos a nuestro amado Señor para que sea Él quien nos dé toda la sabiduría en esta mañana. ¿Oramos juntos? Amado Dios nuestro, te damos muchas gracias de que nos has permitido a cada uno de nosotros recibir la salvación tan grande y tan preciosa. Especialmente ahora por la fe, nosotros tenemos la seguridad de poder ir al cielo. También te suplicamos que nosotros, teniendo esa fe, ese corazón, ahora tenemos una voluntad. Queremos vivir para tu honra y para tu gloria. Es por eso que te suplicamos que cada día estés quebrando la dureza de nuestro corazón y que lo llenes de tu palabra para que nosotros podamos obedecer tu gracia y voluntad. Todos los que estamos aquí reunidos en la iglesia de Carmen y en la iglesia de Villa, tenemos también el deseo de estar predicando bien fuerte tu palabra. Por eso, danos valor, danos ánimo y danos poder para seguir abriendo nuestros labios y seguir invitando a las almas. También nosotros en este año hemos proclamado que es el año de la evangelización. Por eso a cada uno de nosotros también refuerza todo nuestro amor y también que por favor fortalezcas nuestras manos para seguir trabajando muy duro para la obra de la iglesia. La palabra de hoy pedimos que sea el Espíritu Santo quien guíe los labios del predicador para que solamente pueda decir tu mensaje. A todos los que estamos oyendo también, que el Espíritu Santo abra nuestro corazón y lo llene de toda tu palabra. Te pedimos por todos los amados hermanos que están en la dificultad, problema o enfermedad, que a pesar de lo que están pasando, la palabra les pueda seguir llegando a sus corazones y sigan teniendo ánimo y fuerza para seguirse congregando bien. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, que nos dio la vida eterna. Amén. Vamos a buscar, hermanos, en nuestras Biblias, Efesios capítulo 5. En el Nuevo Testamento, hermanos, Efesios capítulo 5, versículo 26. Efesios capítulo 5, versículo 26. Veintiséis y 27. Dos versículos, hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 26 y versículo 27. Por eso también se están proyectando los versículos en la pantalla. Por eso, o en nuestra Biblia o en la pantalla. Vamos a leerlo juntos, por favor, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso, hermanos, como ya sabemos bien, a inicio de este año, ¿no? Tuvimos el seminario de la Biblia y a partir de ahí, cada domingo estamos aprendiendo la doctrina como principal y bien básica para cada uno de los cristianos salvos. Por eso, hermanos, especialmente hoy toca el tiempo de aprender la importancia de la palabra. Por eso, nosotros también, ya que hemos aprendido la semana pasada como las tres etapas de la salvación, ahora nosotros debemos pensar bien en la importancia de la Biblia. Primero que nada, está diciendo aquí, capítulo 5, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Por eso, San Juan, capítulo 3, versículo 5, el Señor dijo, ¿no? De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, ¿no? El que no nace de agua y del Espíritu no puede recibir la salvación, no puede ir al cielo. Entonces, cuando está diciendo Juan 3:5, deben nacer de agua, no está hablando que deben nacer por medio del bautismo, sino aquí, Efesios capítulo 5, versículo 26, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra.
Quiere decir que Juan 3:5, debes nacer por medio del agua, significa, debe nacer por medio de la palabra de Dios. Pero también San Juan capítulo 15, versículo 3, ¿no? Ya estáis vosotros limpios por la palabra que os he hablado. Por eso, entonces el Señor es por medio de la palabra de Dios que a nosotros nos hace nacer de nuevo. Es por medio de la palabra de la Biblia que el Señor nos ayuda a recibir la salvación. Por eso, hermanos, empezando por esto, ¿por qué es importante leer la Biblia? Nosotros, ¿para qué es bien importante estar estudiando la palabra de Dios? Primero que nada para esto, para recibir la salvación, para obtener la vida eterna. Por eso, hermanos, especialmente el Señor creó al hombre, al primer hombre lo creó con su palabra, ¿no? El Señor dijo por medio de su palabra que este hombre fuera creado y este hombre así fue creado. Pero este hombre ya se pervirtió, cometió el pecado y todo eso, y entonces ya pervirtió y llenó de pecados a todas las personas del mundo. Y todos nosotros también dimos grandes frutos de pecado. Sin embargo, el Señor ya preparó a Cristo hace 2000 años, ya cargó nuestros pecados y ya hemos recibido la que gracia del perdón de pecados, ¿no? Hace 2000 años, San Juan 19:30, consumado es. Ya todo está perdonado delante del Señor. Pero ahora el Señor tiene esta preocupación. Quiere que todos nosotros, como conozcamos y creamos esa gracia. Por eso, arrepentíos y creed en el Evangelio. No quiere decir, vuélvase a Dios, volverse a Dios, arrepentíos y creer en el Evangelio. También el Señor nos dice, con el corazón arrepentido debe tener la fe verdadera. ¿Cuál es la fe verdadera? Creer la obra que Cristo hizo en la cruz. Por eso al pecador el Señor le pide esto, ¿no? Primero reconoce tu pecado, reconoce la consecuencia de este pecado y luego con ese corazón arrepentido, con ese corazón que ahora odia el pecado, con ese corazón que está triste porque sabe que le espera el infierno, el Señor dice, con ese corazón debe creer la obra que Cristo hizo en la cruz. Por eso, hermanos, ahora, si bien el Señor creó al hombre con su palabra, ahora el Señor está salvando el alma de todas las personas por medio de la palabra del Evangelio. Por eso ya el Señor hace 2000 años envió a Cristo a este mundo para que derramara la sangre y muriera. Ahí nos dio el perdón de pecados. Pero ahora la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Pero para que todos los hombres sean salvos, ¿qué cosa deben hacer? Que vengan al conocimiento de la verdad, ¿no? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso también, hermanos, San Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué quiere decir? La vida eterna es conoce a Dios verdadero. ¿Qué tenemos que conocer primero de Dios? Él es santo y yo soy un pecador. Pues debe conocer a Dios primero, significa, debe conocer cuál es su condición real delante de un Dios santo. Por eso el resultado es, yo soy un pecador. Pero después dice, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso, habiendo conocido a ese Dios santo, a ese Dios justo, ahora debíamos conocer a Jesucristo, lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos. Por eso, ¿por qué es importante la Biblia? Precisamente por eso, porque ella es la que nos hace nacer de nuevo, porque es lo que Dios de verdad ocupa para que las almas de verdad puedan recibir la salvación. Pues son muchas personas de este mundo todavía siguen bien engañados, ¿no? Todavía ellos siguen pensando por mis obras, por guardar la ley, por mi oración de fe, por mi bautismo, por mi compromiso delante de Dios, así yo puedo ir al cielo. Sin embargo, la Biblia es la que ayuda a que toda esa dureza quede rota y nos ayuda a entender la verdadera palabra, nos ayuda a entender el verdadero evangelio. Por eso, hermanos, es bien difícil que un ser humano por sí mismo pueda cambiar su pensamiento, corazón e ideología. Pero cuando uno escucha la palabra de Dios, es la palabra la que como un martillo destruye toda nuestra creencia falsa y también como un martillo construye toda la verdadera idea de Dios. Por eso ese es el grande poder de la Biblia. Tiene la influencia de cambiar el pensamiento y la vida de una persona. Tiene el poder de que un alma que está condenada al infierno pueda salvarse y pueda vivir conforme a la gloria de Dios.
Esa es la grande importancia de la Biblia. Por eso, hermanos, aquí, Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por eso, hermanos, si el Señor, por medio de su palabra, ya nos salvó, por medio de su palabra, ya nos hizo nacer de nuevo, ahora que somos los hijos de Dios, ¿cuál es la importancia todavía de esta Biblia, hermanos? Aquí, por ejemplo, hoy podemos aprender de tres cosas, tres temas. Dice, ¿por qué es importante la Biblia en mi vida? ¿Por qué si ya recibí la salvación? ¿Por qué todavía es importante que yo esté cerca de la Biblia? También la clave para vencer el pecado y la prueba y ¿por qué mi vida no cambia si yo leo la Biblia y vengo a la iglesia? Por eso, hermanos, si el Señor nos lo permite, estas tres cosas son las que vamos a estar aprendiendo en este día. Por eso, primero que nada, ¿por qué es importante la Biblia en mi vida? Hermanos, ahora que nosotros hemos recibido la salvación, por esta razón es importante que nosotros debamos seguirnos alimentando. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2, igual en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 2. Vamos a leerlo juntos o en nuestra Biblia o por medio de la pantalla, hermanos. Vamos a leerlo juntos, por favor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La semana pasada nosotros aprendimos, ¿verdad? Hay tres etapas de la salvación. Entonces, hermanos, aquí, esta parte, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, al final está diciendo, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, conforme a lo que aprendimos la semana pasada, será salvación de alma, salvación de conducta o salvación de cuerpo, lo que está hablando aquí para que por ella crezcáis para salvación. ¿Será del alma? ¿Será de la conducta o será del cuerpo? Sí, ¿verdad? Salvación de la conducta. Salvación de conducta. ¿Qué quiere decir? Ya por la palabra de Dios ya recibió la salvación. Entonces, ahora por la palabra de Dios tiene que crecer, ¿no? Por eso podemos saber que habla de la salvación de la conducta, porque está hablando de un crecimiento espiritual. Por eso, hermanos, como nosotros aprendimos cómo se recibe la salvación de alma, solamente debe oír y creer, ¿no? Tener la fe de lo que Cristo hizo en la cruz. Pero ahora los que ya hemos creído eso, Dios tiene una voluntad, que podamos crecer bien. Así como una madre, cuando está embarazada, tiene el primer deseo, ¿no? Que su hijo o hija nazca bien, que tenga buena salud y así. Pero ya que este nació, ahora la mamá tiene una voluntad y deseo, ¿no? En la vida de ese hijo o hija, que pueda crecer bien, que sea como obediente y todo eso. Es el mismo deseo que el Señor tiene con respecto a la vida de cada uno de los que hemos nacido de nuevo. Por eso está diciendo, hermanos, ahora la voluntad del Señor es que nosotros crezcamos en la fe. Y para poder crecer en la fe es indispensable la palabra de Dios. Por eso está hablando, ¿no? Como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada. Por eso, hermanos, nosotros, como teniendo muchísimo cuidado con esto, debemos tener como este tipo de fe, ¿no? Fue en la iglesia, ¿no? Donde yo recibí la salvación. Fue ahí donde se me predicó la palabra de verdad. Por eso, esa palabra es la que yo debo seguir escuchando. Es recomendable no escuchar como otro tipo de
palabras, sino la palabra que nosotros aprendemos en la iglesia es suficiente para nosotros, ¿no? Es suficiente para que la podamos obedecer. Por eso está hablando, primero que nada, hay que tener cuidado de no alimentarse con la leche espiritual que está adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual que está adulterada? Otro evangelio, otro Jesús, ¿no? Otro evangelio, otro Jesús. Por eso, hermanos, especialmente los que han recibido la salvación, los que de verdad han entendido la gracia de Dios, el Señor les permite un discernimiento. Ellos de verdad como pueden escuchar y distinguir cuál es la palabra del Dios verdadero. Por eso vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10, el versículo 27. San Juan, capítulo 10, versículo 27, hermanos. San Juan, capítulo 10, versículo 27. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Lo leemos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por eso, hermanos, aquí bien importante. Como el Señor ha dicho, una característica como del borrego, la oveja también, estas como se han criado con su pastor todo el tiempo, pueden distinguir bien la voz de ellos, ¿no? Por eso cuando su pastor le hace un sonido, todas estas ovejas vienen hacia él. Pero, hermanos, si viene como un extraño o un ladrón o todo eso, por más que trate de imitar el sonido del pastor, por más que trate de usar la vestimenta de su pastor, ellas nunca le hacen caso. Por eso esta como capacidad, esta habilidad tienen como las ovejas y todo eso. Por eso el Señor ocupó bien este ejemplo. Mis ovejas, hermanos, ¿eso qué significa? Los que de verdad han recibido la salvación, los que de verdad han nacido de nuevo, tienen esta capacidad. Oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué reacción tienen las ovejas cuando oyen la voz del pastor? Y me siguen, ¿no? Y me siguen. Por eso, hermanos, especialmente para nosotros que hemos recibido la salvación, puede ser como muy atractivo al principio escuchar como la palabra de otros pastores de otras iglesias. Sin embargo, es lo recomendable seguir como la misma línea. Si en este lugar nosotros como recibimos la salvación, entonces nosotros escuchamos la palabra por medio de esta iglesia, ¿no? Y todo eso. Por eso, hermanos, también aún a lo mejor en la iglesia de Carmen no podemos aprender mucho y todo eso, pero en YouTube está el canal de nuestras iglesias, ¿no? Otros estados, otros países y todo eso. Por eso la iglesia, hermanos, Misión Palabra de Vida, tiene una grande virtud. Todos los predicadores llevan la misma línea. Todos predican el mismo mensaje. Por eso usted escuchará de nuestra iglesia en Bolivia, nuestra iglesia en Costa Rica, Estados Unidos, Corea, México, todos los predicadores llevan la misma línea. Solo la palabra de la Biblia, solo la palabra de Dios, hermanos. Por eso los salvos tienen esta capacidad. Esto es palabra de Dios. Pero los salvos, cuando escuchan otro tipo de palabras, tienen este discernimiento. Eso no es como la palabra del Señor. Por eso aquí, mis ovejas oyen mi voz, hermanos. Por eso, especialmente, Satanás al principio quiere engañar por medio de otras filosofías, doctrinas o otro tipo de palabra. Pero los que han recibido la salvación, cuando estamos escuchando bien la palabra de la iglesia, cuando estamos escuchando bien la palabra de Dios, llega el punto en el que puede discernir, es verdad, esta iglesia predica la palabra de Dios. Otros tipos de cosas, iglesia sí, no predica conforme a la Biblia.
solo puro canto, solo puro ritual, solo pura como cosa así rara. Por eso, hermanos, bien importante esto también. Para nosotros, ¿por qué también es importante la Biblia? Como lo acabamos de mencionar hace un rato, uno puede crecer para salvación, pero hermanos, debe de haber como una característica de nosotros conforme a la palabra de Dios. Por eso, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos. Por eso esa palabra, hermanos, desead. Aquí también, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, pero ¿qué característica, qué reacción tienen estas ovejas? Me siguen, me siguen. Por eso, desear y seguir. ¿Sí? Primera de Pedro 2:2 dice, debe desear. Pero San Juan capítulo 10:27 dice, debe seguir. Desear y seguir. Por eso, hermanos, así como también el Señor ha formado al hombre y ha formado todas las cosas por medio de su palabra, ahora también el Señor, aunque hemos recibido la salvación, quiere formar nuestra vida, quiere que nosotros llevemos una vida digna delante de Él, quiere que nosotros también podamos manifestar la vida de Cristo por medio de la vida de cada uno de nosotros. Por eso entonces en ese momento es cuando el Señor dice, si de verdad desea y si de verdad sigue, entonces de verdad cada uno de nosotros puede manifestar la gloria de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Por eso ese es el grande poder de la palabra, que esa alma que estaba cometiendo grandes pecados, destinada a ir al infierno, fue salvada por la palabra. Pero no solo fue salvada, sino que Dios le permitió el poder para cambiar su vida, dejar su mala actitud, dejar su pecado y ahora está glorificando el nombre de Dios. Por eso, hermanos, vamos a buscar el libro de Gálatas, igual en el Nuevo Testamento. Primera, segunda de Corintios y luego Gálatas, el capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Versículo 24. Gálatas capítulo 1, versículo 24. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Y glorificaban a Dios en mí. Hermanos, ese fue el testimonio del apóstol Pablo. Del apóstol Pablo, ¿qué se pensaba antes? Él es un perseguidor de la iglesia, él es un asesino, él es lo peor que puede existir, ¿no? Muchos le habrán dicho, ¿no? Ese Saulo debe ser como la herramienta más valiosa del diablo, porque está persiguiendo bien a la iglesia, está acabando con la vida de los hermanos, es un grande estorbo. Por eso, ¿cuántos de verdad habrían pensado de este Saulo que está persiguiendo a las iglesias? Sin embargo, este Saulo, toda su vida fue cambiada cuando también conoció del Señor. Y ahora este Saulo, ahora llamado Pablo, ahora está predicando bien ardientemente la palabra de Dios en todos lados. Por eso, cuando las personas ven la vida de él, lejos de criticarle, de decirle, oye, ¿cómo puedes predicarnos si tú nos asolabas? Él llevaba la vida tan buena que las personas cuando veían la vida de él glorificaban a Dios. Decían, esto solamente Dios lo pudo hacer. Esto solamente es algo que de verdad Dios puede hacer, este grande milagro. Por eso es que podían de verdad glorificar a Dios por medio de la vida del apóstol Pablo. No es que glorificaban al apóstol Pablo, glorificaban a Dios por medio de la actitud que Pablo tenía. Por eso, hermanos, es lo mismo que el Señor quiere con la vida de cada uno de nosotros, que nosotros de verdad podamos glorificar a Dios, que las personas cuando vean nuestra vida, ellos también deben reconocer, tiene que ser un Dios el que está a través de ellos, de verdad tiene que ser Dios quien está obrando a través de la vida de él, de ella. Eso es glorificar el nombre de Dios con la vida de cada uno de nosotros. Pero para eso es indispensable, hermanos, estarse llenando bien de la palabra de Dios. Para eso es que de verdad nosotros de verdad, cada día debemos estarnos esforzando por estar leyendo, escuchando también la palabra del Señor cuando haya el tiempo de las reuniones, para que también nosotros podamos manifestar esta gloria de Dios en nosotros. Por eso,
El Señor, hermanos, para eso nos quiere a nosotros, especialmente en este último tiempo que está como bien lleno de pecado, que está bien lleno de ideas como ya bien torcidas y todo eso. El Señor quiere ocupar a la iglesia para que pueda glorificar el nombre de Dios. Por eso solamente la palabra nos puede dar ese poder. Quiere decir cuánto entonces nosotros tenemos que acercarnos a esta palabra. Entonces, ¿qué tan cerca debo estar yo de la palabra de la Biblia, hermanos? Mire, vamos a buscar, hermanos, también en nuestras Biblias. Vamos a buscar el libro de Judas. Es el penúltimo libro, ¿no? De la Biblia. Judas solo tiene un capítulo, ¿verdad? Versículo 24. Para los hermanos que son nuevos, este no es Judas Iscariotes, otro Judas, ¿no? Que escribió esta carta. Por eso, Judas, capítulo 1, versículo 24. Judas, capítulo 1, el penúltimo libro antes del Apocalipsis, ¿verdad? Ahí está, Judas, capítulo 1, versículo 24, hermanos. Vamos a leerlo juntos, por favor. Y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con... Hermanos, mire, aquí, aquel que es poderoso para guardaros sin caída, presentaros sin mancha, ¿no? Por eso Él, por medio de su palabra, es el que tiene poder para hacernos llevar como este tipo de vida. Hermanos, para nosotros puede ser como bien difícil. De verdad, la palabra puede cambiar mi vida, puede cambiar toda mi actitud y todo eso. Debemos pensarlo, hermanos. Cuando el Señor le fue presentado el paralítico, él hizo una pregunta, ¿no? ¿Qué es como más, en este caso, como más fácil, así, decirle a este paralítico, tus pecados te son perdonados o levántate y anda, ¿no? Por eso, a la vista de los hombres, era más difícil que se dijera que se levante y ande, pero a la vista real y espiritual, era más difícil que sus pecados fueran perdonados, ¿no? Sin embargo, el Señor cumplió esta obra en el paralítico, ¿no? Hijo, tus pecados te son perdonados. Y luego, ¿qué le dijo? Hay que levantarse, ¿no? A ti te digo, levántate, ¿no? Por eso en el paralítico el Señor cumplió estas dos cosas. Sus pecados le fueron perdonados y luego también el Señor le dio poder para que él pudiera levantarse, ¿no? Tomar su lecho y seguir andando, ahora con sus pies y todo eso. Por eso, ese mismo poder el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros. Ya el Señor hace 2000 años ya nos perdonó todos nuestros pecados, ya dijo, ya consumado es también, ya recibimos la salvación por la palabra. Ahora el Señor nos está diciendo, ahora debe andar, ahora tiene poder para levantarse. Antes era un paralítico, no podía hacer nada, pero ahora tiene este poder para levantarse, para andar bien delante del Señor. Por eso es este poder, ¿no? Para guardaros sin caída, presentaros sin mancha. Quiere decir, el Señor de verdad nos puede dar poder para llevar la vida íntegra delante de Él. Que de verdad Él nos puede dar el suficiente poder para llevar una vida totalmente sin pecado, ¿no? Sino con toda la fuerza estar caminando del lado del Señor. Pero, hermanos, mire, vamos a buscar el libro de los Salmos en el Antiguo Testamento. Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Son tres versículos, hermanos, por eso yo leo el primero y el segundo.
y juntos vamos a leer el versículo 3. Por eso, Salmos del 1 al 3, yo leo versículo 1 y versículo 2 y juntos leemos el versículo 3. Por eso voy a comenzar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por eso, hermanos, específicamente aquí, como quien tiene la grande bendición del Señor, primero que nada, no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ¿no? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Por eso, hermanos, como lo aprendimos la semana pasada, aunque delante del Señor ya somos justos porque ya nos justificó de todos nuestros pecados, delante del Señor ya somos santos porque ya nos santificó de todos nuestros pecados, pero todavía en este mundo tenemos la naturaleza pecaminosa. Por eso, para reconocer el poder de Dios, nos permite esta naturaleza pecaminosa para comprobar que de verdad, por medio de la palabra de Dios, podemos vencer lo que antes no podíamos vencer. Por eso, para reconocer de verdad el poder de la palabra de Dios, el Señor nos permite esta naturaleza pecaminosa para poder vencerla con la palabra de Dios. Quiere decir, antes, con nuestra propia determinación, solamente podíamos cortarlo de manera muy breve. Corto este pecado y así, pero luego vuelvo a recaer y así. Sin embargo, ahora que he recibido la salvación, el Señor me da poder para cortarlo definitivamente. Por eso, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en camino de pecadores, silla de escarnecedores. Los que de verdad, hermanos, reciben la salvación, ¿qué piensa? ¿Cuál es como el concepto que Dios tiene del pecado, hermanos? ¿Qué concepto Dios tiene del pecado? Por ejemplo, Proverbios capítulo 6 está hablando, ¿no? Que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Quiere decir, Dios tiene este concepto del pecado. Es aborrecible y abominable. Aborrecible y abominable. Porque por este pecado su creación más valiosa, que es el hombre, se está perdiendo en el infierno. Por eso Dios realmente odia el pecado. Hermanos, siendo nosotros como los pecadores, la verdad es que nosotros, lejos de odiar el pecado, amábamos cometer el pecado. Nos daba risa cometer el pecado. Nos divertíamos en medio del pecado. Pero ahora, hermanos, cuando se nos anunció la palabra del pecado en el día de juicio, cuando escuchamos el seminario de la Biblia, sale el arrepentimiento. Por eso, hermanos, ¿cuál es una característica del arrepentimiento? Ahora odia el pecado. ¿Por qué lo odia? Porque sabe, esto es lo que me ha condenado al infierno. Antes de conocer, hermanos, por ejemplo, si yo era muy fiestero, me gustaba, es un ejemplo, me gustaba mucho tomar, pero en eso yo me divertía mucho, ¿no? Tomando y bailando y todo eso. Y muchas veces había yo escuchado que esto está mal y todo eso, pero yo decía, solo un poco y así. Pero cuando uno conoce la palabra de la ley, cuando uno conoce, así como te divertías tomando y todo eso, pues eso es lo que hará que vayas al infierno eternamente. Como diciendo, a ver, qué risa te da, ¿no? Cuando uno se está quemando y todo eso. Por eso, cuando uno escucha eso, ama el alcohol, no, le odia, ¿no? Esto es lo que me llevará al infierno. Por eso, la primera característica, hermanos, como del arrepentimiento es esto, empieza a odiar el pecado, porque sabe, esto me está llevando al infierno eterno. Es esto lo que está haciendo que yo me pierda y experimente la terrible ira de Dios. Por eso, hermanos, cuando de verdad tiene ese arrepentimiento, sí puede recibir la salvación. Por eso, hermanos, cuando escuchamos la palabra de la gracia del evangelio, no es un permiso para seguir cometiendo más pecados porque ya estamos perdonados, ¿no? Sino porque tuvimos el arrepentimiento y luego recibimos la gracia, ahora nosotros también odiamos el pecado por otra razón, hermanos. Nosotros, si le preguntan a otra persona, ¿no? Como religiosa o eso, oye, ¿quién mató a Jesucristo? Ellos dirán, ¿no? Ah, los romanos, los judíos. Pero si nos preguntan a nosotros, ¿quién mató al Señor Jesucristo? Ah, fue mi pecado.
fue mi pecado el que de verdad lo clavó, porque si no tuviera yo esos pecados, él no tendría que haber recibido esos azotes y esos clavos. Por eso, hermanos, cuando uno conoce también ese concepto, empieza a odiar todavía más el pecado. Es aborrecible, es abominable, porque casi me lleva al infierno. Es aborrecible, es abominable. ¿Por qué? Por eso el Señor tuvo que venir a sufrir tanto en la cruz. Por eso, hermanos, quienes entienden eso, sienten que la gracia es como una licencia para seguir pecando todavía más. Ah, no importa, ya estamos perdonados y todo eso. No, hermanos, sino ahora tenemos un deseo. Yo quiero vivir para la gloria de Dios. Yo de verdad quiero vivir para el Señor. Yo de verdad, por la grande misericordia, voy a dejar todo esto. Quiere decir, ahora tiene el deseo y voluntad, pero le hace falta algo, poder. Tiene deseo y voluntad, pero ahora le hace falta poder. Y ahí es cuando entra la palabra de Dios. Por eso este bienaventurado ni se sentó con los malos, ni anduvo en el pecado, ni en la silla de escarnecedores, porque tenía voluntad, deseo y poder. La voluntad y deseo vienen cuando nosotros recibimos la salvación, pero el poder viene en el versículo 2 del libro de Salmos, capítulo 1. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de... Ahí está el poder. Por eso, hermanos, bien importante esta palabra. En la ley de Jehová, quiere decir, en su palabra está su, ¿qué? Martirio, obligación, su delicia, su delicia. Por eso, hermanos, Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, desea, desea. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, ¿no? Yo las conozco y me siguen. Aquí también, Salmos 1:2, en la ley de Jehová está su delicia, no su obligación, no como su penitencia, sacrificio, martirio, está su delicia. Por eso todos los que ven la palabra de Dios como una delicia, todos los que de verdad desean la palabra de Dios, ¿qué desean de la palabra de Dios, hermanos? Versículo 3 hasta el final dice, y todo lo que hace, prosperará. Para poder obtener el buen trabajo voy a acercarme a Dios, ¿no? Para tener la buena salud voy a acercarme a Dios. Pero eso no es de lo que está hablando. Si ponemos bien atención, está hablando de una persona bienaventurada que no quiere cometer el pecado y por eso se está acercando a la palabra de Dios y por eso el versículo 3 dice que Dios le prospera, quiere decir, se lo cumple este deseo. Tiene el deseo de ya no cometer el pecado, Dios le da el poder cuando esta persona se acerca a la palabra de Dios de día y de noche. Hermanos, en esto me explico bien, porque eso es bien importante. Hermanos, especialmente nosotros ahora que estamos estudiando la palabra de Dios, pero solamente estudiarla nosotros los domingos o miércoles es como suficiente. La verdad, hermanos, es bien necesario que personalmente estemos leyendo nosotros, que cada día nosotros personalmente estemos leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque si no hay palabra de Dios, tampoco hay poder para glorificar a Dios. Por eso, cuando nosotros tenemos deseo y voluntad de vencer el pecado, si no le añadimos palabra de Dios, esta voluntad y este deseo empiezan a disminuir. Y ya luego ya no le importará mucho si es pecado o no. Y se empezará a volver su corazón todavía más duro, más duro. Y Dios tendrá que ablandar ese corazón por medio de disciplina y azotes, ¿no? Por medio de mucho dolor. Por eso, hermanos, especialmente, ¿por qué muchos salvos no llegamos a prosperar delante de Dios? Prosperar delante de Dios, hermanos, es esto, ¿no? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Eso es prosperar delante de Dios, dar el fruto adecuado, ¿no? Delante del Señor. Por eso, ya sea el fruto como de que yo esté llevando bien mi vida cristiana delante del Señor, ya sea el fruto de la predicación, ya sea también como el fruto del Espíritu, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿no? Eso, cuando uno empieza a dar ese tipo de frutos, está prosperando delante de Dios.
¿Y por qué está prosperando delante de Dios? Porque está meditando la palabra todos los días, hermanos, porque está meditando la palabra de Dios todos los días, porque es su delicia meditar, leer esta palabra. No está hablando los que la tienen por obligación, ¿no? Los que leen por obligación, los que leen por compromiso, los que leen para que Dios no se enoje, no, sino los que de verdad la palabra de Dios la consideran su delicia, su manjar y la desean. ¿Por qué la consideran delicia, manjar y por qué la desean? Porque tiene esta voluntad. Yo quiero vivir para la gloria de Dios y sé que no lo haré si no tengo el poder de la palabra. Por eso lo desean. Hermanos, mire, si a nosotros nos detectaran la enfermedad bien dolorosa y que nos va a llevar a una muerte todavía bien dolorosa, pero el médico nos dijera, si te tomas una pastilla de estas cada día de tu vida, esa enfermedad no prosperará, se va a disminuir. Hermanos, ¿nosotros desearíamos tomarla cada día o no? Uno diría, hoy no tengo tiempo, por eso hoy no puedo tomarla. Hoy me siento triste, por eso hoy no puedo tomarla. Hoy tengo mucho trabajo, por eso hoy no puedo tomarla. No es así. ¿Cuánto lo desearíamos? ¿No? Sería lo primero en el día que nosotros haríamos, levantarme y tomar esa pastilla así. Pero también nosotros, hermanos, si bien ya no hay la enfermedad del infierno y todo eso, pero sí tenemos esta naturaleza pecaminosa que todavía puede irse aumentando, que su deseo todavía puede ir creciendo y puede apagar el deseo del espíritu. Por eso el Señor ha dicho que nos ha dado como esta vitamina, nos ha dado esta medicina de la palabra de Dios y que debemos tomarla cada día para que esta carne, su deseo vaya disminuyendo y el deseo de nuestro espíritu se vaya creciendo, se vaya aumentando, hermanos. Por eso, cada día nosotros de verdad, que tanta importancia le debemos dar a la Biblia como una delicia, cada día, cada día, cada día, hermanos, porque esa es la que nos da todo el poder para de verdad llevar una vida cristiana adecuada delante de Dios. Por eso, hermanos, nosotros debemos como examinar esto. Yo todavía tengo el deseo de verdad vivir para la gloria de Dios. Yo de verdad, por sobre todas las cosas, todavía quiero llevar una vida adecuada conforme a la voluntad de Dios, o esos deseos fueron apagados por otro tipo de deseo. Viviré para la gloria de Dios cuando esta situación se mejore. Viviré para la gloria de Dios cuando esto ya no sea tan grave. No, hermanos, quiere decir, esa naturaleza pecaminosa está opacando nuestro deseo espiritual. Por eso nosotros otra vez debo recordar, el Señor vino a este mundo, se sacrificó por mí, es digno que ahora yo viva para Él, es digno que ahora Él sea lo primero en toda mi vida, es digno que ahora de verdad yo pueda vivir más para la gloria de Dios. Por eso ese deseo volverá, hermanos, ese deseo de ya no cometer el pecado y vivir para la gloria de Dios volverá. Ahora solamente hay que añadirle poder. Ahora otra vez a meditar la palabra de Dios cada día, hermanos, cada día. Por eso, hermanos, nuestra iglesia, ¿no? Como se recomienda leer 4 capítulos diarios, porque con 4 capítulos diarios sí podemos leer la Biblia en un año, ¿no? Así. Por eso, hermanos, como en sus trípticos también recibieron esta hoja, ¿no? Por eso, hermanos, para tener más control sobre la lectura como del mes de febrero y todo eso, estamos llevando como este control para que cada día estemos checando, leí mi Biblia, leí mi Biblia, leí mi Biblia. Por eso, hermanos, como en el mes de enero, ya sobraron demasiadas hojas. No sé, los hermanos de Carmen no la quisieron porque ya la imprimieron por sí mismo, es lo que yo quiero pensar, ¿sí? Pero sobraron muchas hojas, por eso al principio me preocupé. ¿Los hermanos de Carmen no quiere leer la Biblia o no lo necesita? Pero luego pensé, como yo lo mandé muy tarde, creo que ellos por su propia cuenta ya lo habrán impreso. Por eso, de antemano, la hoja de febrero ya la tienen en sus manos, ¿no? Por eso, hermanos, vamos a leer la Biblia como cada día. La verdad es que en diciembre y todo eso, muchos hermanos me compartieron su gozo y me hizo gozarme a mí también. Cuando ya sea que nos vimos el domingo o me mandaron mensaje diciendo, misionero Álvaro, ya terminé de leer mi Biblia este año. Ya la terminé de leer por completo. Y ese gozo que ellos tenían es el grande
poder de Dios, ¿no? Por el contrario, pudo haber hermanos que están muy tristes. Yo no lo pude hacer, ¿no? Yo no lo pude terminar y todo eso. Pero, hermanos, es bien importante que por lo menos en el año podamos leer la Biblia, aunque sea una vez, ¿no? Una vez es suficiente para poderla meditar. 4 capítulos al día es suficiente, ¿no? Suficiente. Podemos considerarlo mi desayuno, almuerzo, comida y cena, ¿no? Como 4 comidas el Señor me preparó, un capítulo por cada uno de ellos. Por eso, hermanos, con grande amor tenemos que estar leyendo la palabra de Dios cada día. Porque sin la palabra de Dios no hay poder, ¿sí? Sin la palabra de Dios solamente habrá el poder humano que se cansará bien rápido, se agotará bien rápido. Sin embargo, con la palabra de Dios será el mismo poder de Dios que uno no se puede cansar ni fatigar. Por eso, hermanos, también, ¿no? Había alguien que me compartía como su frase, sin la Biblia no hay comida. ¿Qué quiere decir? Él tenía esta disciplina. Yo no comeré si antes no leo la Biblia. Si yo me levanto tarde y por eso no leo la Biblia, entonces tampoco desayunaré. Si yo todavía no leo la Biblia, entonces tampoco comeré, sino que mi cuerpo sienta lo que mi espíritu también está sintiendo, esa debilidad y esa amargura. Por eso también me ha contagiado esa grande pasión, por eso también la había tomado para mí. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros debemos darle esta grande importancia a la Biblia. Porque Primera de Samuel capítulo 2 dice, yo honraré a los que me honran, ¿no? Yo honraré a los que me honran. Quiere decir, si uno honra la palabra de Dios, también el Señor nos honrará, dándonos gran poder y permitiendo que se glorifique el nombre de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, versículo 2, la ley del Señor como delicia y en ella estar leyendo de día y noche. En pocas palabras, cada día debemos estar leyendo y meditando la palabra de Dios, porque esto es lo que nos da el poder, hermanos, porque si no, este deseo se va a ir apagando. Hermanos, por eso es que para la vida cristiana, para poder crecer bien en la fe, sí, necesitamos escuchar domingo y miércoles, pero es indispensable estar leyendo cada día, cada día. Por eso, hermanos, ahora no lo podemos ver, pero si nos ponemos esta meta de voy a leer la Biblia cada día de verdad la leeré y la meditaré, verá cómo nuestro pensamiento cambia. Como el Señor nos dice, vaya, mi problema carnal, yo lo veía muy difícil, pero ahora no me parece algo tan grave ahora que estoy meditando la palabra. Ahora el Señor nos permitirá una mejor vista con los ojos de Él, hermanos. Por eso, propongámonos esto. Vamos a leer la Biblia cada día y experimentar cómo nuestro pensamiento de verdad cambia. Pero vamos a leerla, ¿no? Con esta característica como una delicia, como una delicia. Por eso, para los salvos, cada día es bien importante estar leyendo la Biblia. Por ejemplo, se supone, ¿no? Si la leemos por un año, los hermanos que recibieron la salvación hace 5 o 6 años, como 5 o 6 veces habrá leído la Biblia, por eso tendrá más conocimiento, ¿no? Por eso, así, hermanos, es bien importante más experiencia de Dios. También, hermanos, como aquí también, ¿por qué? Esto ya, ¿no? Lo vimos, pero la clave para vencer el pecado y la prueba. Hermanos, mire, vamos a buscar, por favor, el libro de San Lucas, capítulo 4, ¿sí? San Lucas, capítulo 4, versículo 4. En el Nuevo Testamento, hermanos, San Lucas, capítulo 4, versículo 4. Pruebas, aflicciones, tentaciones, como Satanás, desánimos. Aquí, hermanos, Lucas 4:4. Vamos a leerlo juntos, por favor, o en la Biblia o por medio de la pantalla. Lo leemos juntos. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra de Dios. Por esto, hermanos, Jesucristo nos demostró que lo que humanamente era imposible, Él lo hizo, pero con una ayuda bien importante. 40 días sin comer. Aparece el tentador y le está tentando, ¿no? Haz que esta piedra se convierta en comida, ¿no? Pan, comida, ¿no? ¿Para qué? Ya, así. Sin embargo, el Señor dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Hermanos, esta palabra. Sí, Mateo también, capítulo 4, ¿no? Pero, ¿de dónde sacó el Señor Jesús esta palabra? Deuteronomio capítulo 8. ¿Sí? Quiere decir, el Señor venció a Satanás recitando la Biblia. Y luego Satanás le presenta una tentación. Satanás le disfraza el Salmo capítulo 91. Satanás se lo disfraza y se lo lanza, dándole a entender, Satanás también está estudiando la Biblia para engañar a todos. Pero sin embargo, Jesucristo también con otro tipo de versículo. Por eso, hermanos, Jesucristo es Dios mismo, ¿no? Lo hemos aprendido muchas veces, es el Hijo de Dios y así. ¿Por qué, hermanos? Con una palabra, Jesucristo pudo expulsar a Satanás o no. Sí, ¿no? Con una palabra pudieron venir ángeles y encadenarlo, ¿no? Porque Apocalipsis capítulo 20 dice que un ángel descendió y ató a Satanás con una cadena. Pero el Señor Jesús, ¿por qué no hizo ese tipo de cosas? Y el Señor Jesús, con su palabra, como hace que Satanás le caiga un rayo o lo lance fuera, todos nosotros tendríamos mucho desánimo. Él pudo vencer a Satanás porque es Dios, pero yo no tengo ese poder. Sin embargo, para enseñarnos a nosotros qué es lo que de verdad ahuyenta a Satanás, la frase escrito está. Por eso, hermanos, muchas veces, como he escuchado de algunos religiosos o grupos un poquito raros que dicen, es que aquí en mi casa se mueven las cosas, se espantan, por eso yo grito, la sangre de Cristo tiene poder, vete, Satanás, yo te reprendo así. Pero ¿usted cree que eso le aleje o así? No, lo único que puede de verdad alejar es escrito está. Para empezar, ni Satanás se aparecería en esa forma, por todo, solo ideas humanas. Pero, hermanos, como Satanás, ¿cómo se aparece? En forma de tentación. Satanás, ¿cómo se aparece? En forma de estorbo. ¿Usted cree que se va a aparecer con cuernos y cola para asustar y rugir? No, como ángel de luz, para estorbarnos. Como ángel de luz, para como una tentación y todo eso. Pero ¿qué es lo único que de verdad lo puede ahuyentar? Escrito está. Y para que uno pueda decir escrito está, la palabra debe de estar bien guardada en mi corazón. Por eso, hermanos, muchas personas aún desesperándose dicen, es que esto es Satanás que me está atormentando, pero yo debo aguantar, pero no busca, no memoriza la palabra de Dios, no la medita, quiere decir, no tiene, como lo acabamos de ver, no tiene poder para de verdad enfrentarse a Satanás, porque lo único que puede hacer frente contra el diablo es esto, hermanos, la palabra de escrito está. Por eso Jesucristo nos enseñó, para vencer al diablo, Satanás puso una tentación, pero Jesucristo, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, ¿no? No solo de pan, ¿no? Vivir el hombre, sino de toda palabra que la boca de Jehová, ¿no? Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Por eso, así, memorizado, el Señor lo lanzaba. Hermanos, ¿por qué cree que nosotros memorizamos como cada domingo un versículo? ¿Por qué cree que nosotros lo memorizamos y todo eso? Para que ahí esté escrita la palabra de Dios. Por eso, hermanos, para nosotros es bien importante también memorizar la palabra del Señor. Por eso el versículo que estamos aprendiendo cada día, nosotros debemos traerlo memorizado. Por eso, hermanos, si nosotros no lo traemos memorizado, hoy no lo hemos memorizado, quiere decir, ni siquiera Satanás nos considera como un rival. Simplemente deja que nuestra propia carne nos siga atormentando. Pero así, hermanos. Sin embargo, cuando alguien de verdad está memorizando la palabra de Dios, la está meditando, eso de verdad es un rival para él, diablo. Eso es algo que de verdad a él lo puede ahuyentar, hermanos. Porque cuando venga el tiempo de la prueba, también saldrá de nosotros. Escrito está, ¿no? Tal palabra, tal versículo, tal libro. Por eso, hermanos, también el Señor es el que dijo que esta no es como una herramienta bien poderosa, la palabra de Dios. Vamos a buscar Efesios capítulo 6.
Efesios capítulo 6, versículo 17, hermanos. Efesios capítulo 6, versículo 17. Vamos a leerlo juntos, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 17, lo leemos juntos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso Efesios capítulo 6 está hablando de toda la armadura de Dios. Sin embargo, solo una es un arma. Las demás solo son para defenderse. Yelmo, escudo y así. Pero solo una cosa dice es para atacar. ¿Qué cosa? Espada, que es la palabra de Dios. Por eso es lo que de verdad puede atacar y herir y ahuyentar a Satanás. La palabra de Dios, hermanos. Por eso los salvos también cada día debemos estar como bien cerca de la palabra del Señor por esto, porque a veces, hermanos, mire, especialmente como algunos como salvos y todo eso, todavía como tenemos ese dolor. ¿Por qué? ¿Por qué todavía como está tanta dificultad y problema y todo eso? ¿Por qué? Ven, hermanos, a veces nosotros vemos esos problemas como bien graves, pero en ese momento, hermanos, como dice aquí, si nosotros otra vez empezamos a meditar la palabra de Dios, él es el que nos da fuerza y nos hace otra vez confiar en algo, ¿no? No temas porque yo estoy contigo, ¿no? Isaías 41, 10. Por eso, ¿por qué a veces en nuestro corazón se va esa promesa y los salvos actuamos como si estuviéramos solos, como si estuviéramos desamparados? ¿Ahora qué voy a hacer? Ahora yo, ¿cómo voy a hacer para esta situación? Sin embargo, cuando volvemos a meditar la Biblia, nuestros ojos otra vez se vuelven a aclarar y recordamos ese tipo de palabras, ¿no? No sé cómo se hará, pero el Señor estará conmigo, ¿no? No sé lo que vaya a acontecer, pero sin duda el Señor estará conmigo. Eso, hermanos, cuando recordamos la palabra de Dios, ahuyentamos todas estas cosas de Satanás. Por eso, solo por eso. Pero, hermanos, si con nuestra propia voluntad decimos, no voy a caer, no me dejaré vencer, es alguien muy fácil para Satanás de pisarlo. Es alguien muy fácil para derribarlo. Sin embargo, los que resisten diciendo, escrito está, estoy memorizando la palabra de Dios, estoy leyéndola, son los que de verdad con la fuerza de Dios puede resistir, hermanos, porque aún con mi propia voluntad yo digo, no voy a caer, y aún dando testimonio digo, pero yo voy a soportar y todo eso, pero no hay palabra en mi corazón. Mi propio corazón sabe, yo no soporto, yo no lo aguanto. La prueba es que ahora estoy totalmente derribado y así. Pero cuando es escrito está, cuando de verdad uno está memorizando la palabra de Dios, es el mismo Dios el que le da consuelo a todo nuestro corazón, hermanos. Por eso también, como vamos a regresar a San Lucas, hermanos, capítulo 4. San Lucas 4:1. San Lucas capítulo 4, versículo 1. Vamos a leerlo juntos, hermanos. San Lucas capítulo 4, versículo 1. Lo leemos juntos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por eso, hermanos, y también, ¿no? Lleno del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús pudo vencer, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Hermanos, la palabra de Dios también es la que nos hace que estemos bien llenos de Espíritu Santo. Hermanos, por eso, bien importante esto. Uno no puede vencer hasta que esté lleno del Espíritu Santo. Todos los salvos tenemos Espíritu Santo porque ese nos fue dado cuando recibimos la salvación. Sin embargo, ahora nosotros tenemos que llenarlo. Todos tenemos Espíritu Santo, pero ahora lo bien importante es llenarlo para que éste nos pueda dar el poder de
vencer. Por eso, hermanos, este espíritu puede ser llenado por la palabra de Dios, por la palabra del Señor. Es así como nosotros podemos vencer. Por eso, también, hermanos, como aquí Jesús, lleno de Espíritu Santo, volvió de Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto, como para nosotros la aflicción, problema, como desesperación y angustia. Pero si uno entra a ese desierto como bien lleno de Espíritu Santo, experimentará esto. La palabra está conmigo, quiere decir, el Señor está conmigo, ¿no? Yo estoy cerca del Señor. ¿Cómo lo puedo saber? Yo estoy cerca de la palabra de Dios. Por eso, Juan 1:1, ¿no? El verbo era Dios, que si la palabra es igual que el Señor, la Biblia es considerada igual que Dios. Dios considera su palabra como el mismo. Por eso entonces, si yo me quiero acercar a Dios, tengo que estar cerca de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, algunos podemos dar este testimonio. Yo estoy cerca del Señor, sé que el Señor está conmigo, pero yo no estoy cerca de la palabra. Quiere decir, ese testimonio es falso realmente. Este testimonio no experimenta la cercanía del Señor, porque cuando uno está cerca de la palabra es cuando uno puede decir, yo de verdad estoy cerca de él, Señor, ¿no? Y todo eso. Por eso, nosotros, hermanos, llenarse del Espíritu está requiriendo esto, esforzarnos por de verdad estar meditando la palabra de Dios y hasta memorizarla. Por eso, hermanos, pensaríamos muy diferente estando vacío de la palabra a estando lleno de la palabra. Hermanos, tan solo físicamente decimos este ejemplo. ¿Usted piensa igual cuando su estómago está vacío? ¿Actúa y habla igual cuando su estómago está vacío? No, pero cuando lo llena, actúa totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente y todo eso. Cuanto más si nos llenamos del Espíritu, actuaremos totalmente diferente, hermanos. Por eso vamos a buscar también el libro de Efesios otra vez. Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Vamos a leerlo juntos, hermanos, por favor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Por eso, hermanos, está explicando. Cuando uno espiritualmente no está lleno del Espíritu, está explicando aquí, uno actúa como borracho espiritualmente, ¿no? Habla locuras, hace locuras delante del Señor, como un comportamiento bien inadecuado. Por eso, hermanos, cuando uno no está lleno del Espíritu, sino que dice, no os embriaguéis con vino, ¿no? Vino con las cosas de este mundo, los afanes de este mundo, los deseos de este mundo. Cuando uno de verdad se empieza a llenar con ese tipo de cosas, delante de Dios parece que tiene como la actitud de un borracho y todo eso. Sin embargo, al revés, cuando uno se empieza a llenar bien de la palabra del Señor, entonces puede actuar dignamente delante de Dios, hermanos. Por eso nosotros es bien importante la palabra, porque solamente podemos vencer a Satanás por medio de la palabra de Dios. Para eso hay que estar como bien lleno del Espíritu. Por eso leyendo cada día y también memorizando, ¿no? El versículo, un versículo por semana, no parece muy difícil, ¿no? Por eso sí es algo que podemos hacer. Es algo que no queremos hacer, pero que sí podemos hacer. Por eso, hermanos, cuando no memorizamos el versículo, sino con todo respeto decimos, hermanos, vamos a memorizar el versículo y yo hago esto, no soy alguien que no pudo, soy alguien que no quiere. Soy alguien que de verdad no le pone mucho interés a la palabra de Dios. Soy alguien que le dice a Dios, espérate, porque hoy tengo que hacer muchas más cosas. Por eso no hay poder para vencer a Satanás, hermanos. Sin embargo, cuando de verdad queremos hacer esta palabra como nuestra, cuando de verdad queremos que esta palabra escrito esté, puede experimentar cómo de verdad el poder de Dios estará con nosotros. Por eso nosotros también vamos a leer, pero también vamos a memorizar, hermanos. Por eso el próximo domingo, todos lo podríamos decir sin el tríptico. ¿Sí? Vamos a intentarlo, ¿no? Es muy largo, ¿no? El otro versículo, ¿no? Podemos como intentarlo, pero es comprometernos delante de Dios, ¿no? Es comprometernos delante del Señor, que yo lo debo traer memorizado. Por eso
A los hermanos de Carmen no lo podré ver, confío en ustedes. A los de Villa sí los podré ver, ¿no? Por eso ahí podré saber si de verdad memorizamos. Bueno, por eso, hermanos, vamos a echarle ganas y vamos a experimentar que cuando memorizamos la palabra, más poder de Dios vamos a recibir y más vamos a querer memorizar. Y por eso ya, hermanos, una última. Aquí, ¿no? ¿Por qué mi vida no cambia si yo leo la Biblia y vengo a la iglesia? ¿Por qué no? No puedo dejar este pecado, no puedo dejar esta actitud. Sin embargo, me causa confusión que sí estoy leyendo la Biblia o sí estoy como viniendo a la iglesia, hermanos. Por eso, para nosotros también, hermanos, que es algo bien importante para cada uno de nosotros. Sí, escuchar totalmente, sí, leer y todo eso, pero, hermanos, como la actitud, ¿sí? La actitud es importantísima. Aún nosotros podemos venir y escuchar la palabra, pero no hay actitud, quiere decir, Dios no nos puede como permitir el poder. Por ejemplo, hermanos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13. Ahora ya no tenemos mucho tiempo, por eso a través de la pantalla, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos a leerlo juntos, por favor. Un momento. Vamos a leerlo juntos. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cuándo puede actuar mejor la palabra de Dios? Cuando hay la actitud. ¿Cuál actitud? La actitud de que de verdad yo estoy escuchando la palabra de Dios. Por eso Pablo le reconoció esto a la iglesia de Tesalónica, porque Pablo era el que predicaba. Sin embargo, los hermanos no consideraron, qué buena es la palabra de Pablo, sino ellos de verdad podían sentir que estaban delante de la palabra de Dios, hermanos. Por eso, nosotros también, es una actitud que debemos considerar. Si solamente vamos para escuchar y ya, pero al tiempo de la palabra, como estamos viendo a otros lados, estamos durmiendo o estamos haciendo otra cosa, ¿cree que Dios así nos podría permitir el poder y todo eso? Pues cuando hablamos con otros hermanos en el tiempo de la palabra y todo eso, ¿cree que Dios nos podría permitir el poder? No es así. Sin embargo, cuando de verdad nuestro corazón entiende, voy a escuchar la palabra del Dios vivo, de verdad voy a escuchar la palabra del Señor, entonces es cuando dice aquí, si considera lo que es en verdad la palabra de Dios, ella puede actuar en nosotros los creyentes. Por eso, hermanos, aquí, Salmos capítulo 99, versículo 7 en nuestra pantalla, en la pantalla. Vamos a leerlo juntos, por favor. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había. Por eso, hermanos, está diciendo en columna de nube hablaba con ellos. Pero Israel, ¿cómo tenía que escuchar la palabra, hermanos? Como bien atento, ¿no? Bien atento. Por eso tenían esto, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Por eso también, hermanos, ellos experimentaban esto. Versículo 8, vamos a leerlo juntos. Jehová, Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus, hermanos, ellos cuando tenían la actitud de escuchar bien la palabra de Dios, no solo de ir y presentarse, sino la actitud de escuchar bien la palabra de Dios, ellos experimentaban esto. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted por medio de la palabra de verdad sintió esto? Hoy Dios me respondió lo que yo tanto estaba preguntando. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos? Sí, que a veces decimos, hoy la palabra estuvo buena, hoy estuvo fuerte, hoy estuvo así, 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 así. Pero ¿cuándo fue la última vez que nosotros, a nuestro corazón salió bien gozoso porque dijimos, hoy Dios me respondió? Lo que yo sentía, el problema que tenía, lo que yo me preguntaba, Dios me lo ha respondido. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez? Porque nosotros podemos salir de la palabra con un criterio del predicador, ¿no?
hoy predicó fuerte, hoy predicó aburrido, hoy se tardó mucho y poquito, así. Sin embargo, el criterio según Dios. ¿Cuándo salí yo con la respuesta de Dios? ¿Cuándo de verdad fue la última vez que al escuchar la palabra, al escuchar el sermón, este corazón se conmovió tanto? Porque experimentó que Dios me respondió. Por eso, hermanos, eso es lo que de verdad Dios quiere que nosotros experimentemos, pero no lo podemos experimentar si no hay la actitud correcta de escuchar la palabra de Dios. No podremos experimentarlo si de verdad no hay el verdadero respeto al Señor. Por eso, cuando nosotros respetamos la palabra de Dios y de verdad la escuchamos con toda solicitud como la palabra de Dios, Dios de verdad responderá la duda que de verdad nosotros tenemos. Dios nos consolará de la aflicción que nosotros tenemos, hermanos. Por eso, entendiendo eso, nos va a dar más fe de lo que estamos escuchando es la palabra de Dios, ¿no? Porque uno dirá, aún no se lo he dicho a nadie. Sin embargo, por medio de esta palabra Dios me respondió. Por eso será la fe de decir, esto de verdad es la palabra de Dios, hermanos. Por eso, aún nosotros venimos y así, pero si no hay la actitud, no habrá el poder de Dios para de verdad cambiar. Por eso, hermanos, también nosotros, no es que solamente venimos y escuchamos, ¿no? Sino también la actitud que ponemos para venir a la palabra de Dios. Hay hermanos que de verdad tienen mucho celo hasta por llegar temprano, sentarse hasta adelante y todo eso. Por eso más la respuesta de Dios vendrá al corazón de cada uno de ellos. Por eso, hermanos, eso es algo que también debemos experimentar. Si nosotros ponemos más actitud a la palabra de Dios, si nosotros ponemos todavía más disciplina a la palabra de Dios, usted saldrá con este corazón. Hoy Dios me ha respondido. Hoy de verdad el Señor me respondió, hermanos. Por eso puede haber hermanos que tengamos mucho celo, ¿no? Hoy yo quiero llegar temprano, pero podemos haber hermanos que no tenemos mucho celo, ¿no? Solo lo formal. No, con 5 minutos antes es suficiente, ¿no? Y todo eso. Pero, hermanos, ese celo es la diferencia entre a quien Dios le responderá, a quien Dios de verdad le dará todo su poder. Por eso, hermanos, nosotros debemos tener ese celo hacia el Señor, ¿no? Ese celo hacia la palabra de Dios. Por eso, hermanos, si nosotros también, como estamos experimentando esta confusión, pero si sí estoy yendo a la iglesia, sí estoy leyendo la Biblia, sin embargo, no está cambiando nada en mi vida, no está realmente algo bien importante cambiando, no se mejora nada, todo sigue igual, mi actitud sigue igual y así, ah, falta algo. Si yo de verdad empiezo a honrar más la palabra del Señor, pongo más actitud de amor al escuchar la palabra de Dios, entonces Dios responderá. Dios me responderá lo que de verdad yo tengo en mi corazón. Dios responderá todas las inquietudes que cada uno de nosotros tiene, hermanos. Por eso, cuando uno, como está bien lleno de la palabra de Dios, hasta puede dar como su testimonio acorde, ¿no? A la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros escuchamos los testimonios, se escucha el testimonio, ¿no? De alguien que de verdad está como lleno de la palabra y meditando la palabra de Dios. Sin embargo, a veces podemos escuchar testimonios que llegan a sonar un poquito raros, ¿no? Con todo respeto y todo eso. Hasta en nuestras peticiones de oración se ve, hermanos, se ve quién está meditando la palabra de Dios y quién no. Misionero, por favor, alguien dice, ¿no? Iglesia, misionero, ore por mí, porque yo de verdad ya quiero dejar este pecado. Ah, es alguien que de verdad está meditando la palabra de Dios, ¿no? Hermanos, por favor, oren por mí, porque por más que estoy invitando a mi familia, esta no quiere, les pido su ayuda. Es alguien que de verdad está meditando la palabra de Dios. Pero, misionero, hermanos, oren por mí porque me duele la cabeza. Hermanos, ore por mí para que mi economía se mejore. Hermanos, ore por mí, ¿sabes? Solo cosas carnales. Ah, es alguien que no está meditando la palabra de Dios. Porque alguien que está meditando la palabra de Dios, cuando explica su aflicción y tribulación, dice, pasé esta tribulación, pero tal palabra me dieron fuerza, tal palabra me dio este ánimo. Por eso a veces, hermanos, queremos seguir como testificando lo que ya pasó antes, ¿no? Lo que ya pasó antes, y ya todos sabemos lo que va a decir y todo eso. Quiere decir, no hay algo nuevo en su vida, no ha experimentado algo reciente de Dios. Hermanos, por eso cuando nosotros experimentamos la palabra de Dios cada día, quiere decir, cada día hay algo que testificar, porque cada día hay algo que Dios me tuvo que haber respondido. Por eso, hermanos, es cruel e injusto decir, hoy no tengo nada que
testificar. Es como la mamá que se sacrificó llenando del refrigerador de la comida más rica y el hijo dijera, hoy no tengo nada que comer. Eso sería lo más injusto. Por eso, hermanos, nosotros también, como cuando estamos bien llenos de la palabra, hay hasta poder para testificar, de decir, hermanos, esto. ¿Qué es el testimonio? ¿Un hermano va a decir cómo nos tenemos que comportar? ¿Una hermana nos va a llenar de consejos y todo eso? No, el testimonio es testificar. ¿Qué me respondió Dios? Eso es, hermanos, el testimonio. ¿Qué me respondió Dios a mí? Tenía yo esta dificultad y Dios me respondió. Tenía yo este problema, Dios me respondió. Tenía yo otra cosa, el Señor me respondió con esta palabra. Eso, hermanos, es el testimonio. Por eso, hermanos, cada 15 días en Carmen estamos teniendo la reunión de testimonio, donde vamos a testificar qué me respondió Dios a mí, ¿no? ¿Qué me respondió el Señor a mí? De lo más reciente, ¿sí? Y todo esto, así, hermanos. Por eso, cuando aún no hay cosas que testificar, significa, entonces yo tengo que estudiar más, yo tengo que, como, conocer más la respuesta del Señor, y decir, más actitud tengo que poner a la palabra de Dios, hermanos. Por eso, cuando estamos cada día leyendo la Biblia, siempre hay algo que testificar, porque cada uno de nosotros, hermanos, tiene una vida bien tranquila. Ustedes tienen una vida bien tranquila, todo lleno de paz, van a decir, hay mucho problema, es decir, hay mucha respuesta de Dios que Él nos quiere dar. Solo es esto que yo la busque, yo la medite y ahí está toda la respuesta del Señor por la cual yo puedo decir, hermanos, yo tenía este problema, preocupación, pero Dios me respondió así, de esta manera ahí, todo eso. Por eso, hermanos, por eso es que la palabra de Dios es bien importante en la vida de los cristianos salvos, hermanos. Por eso hoy nosotros también, como entonces recordando esto ya para terminar, el próximo domingo vamos a decir de memoria, ¿no? El STI, cada día, ahora sí, a lo mejor ya empezó el año y yo no he empezado bien a leer la Biblia, pero hoy el Señor nos da la oportunidad de cambiar eso, ¿no? Por eso otra vez vamos a empezar a leer la Biblia cada día, cada día, cada día, para que usted pueda dar ese testimonio, ¿no? De verdad el Señor me dio una grande respuesta a lo que yo de verdad tenía. Hermanos, por eso hoy nosotros hemos aprendido hasta acá. Para terminar, vamos a orar juntos y luego vamos a alabar. Luego voy a dar un aviso para Villa y Carmen y luego cada quien sus anuncios especiales. Vamos a orar para terminar. Señor amado Dios, te damos muchas gracias de que nos permitiste esta preciosa palabra a cada uno de nosotros. Especialmente te suplicamos que ese deseo y voluntad de vivir para tu gloria no se apague, sino que de verdad nosotros recibamos el poder por medio de tu palabra. Por favor, danos a cada uno ese amor por la Biblia. Danos a cada uno ese deseo de que de verdad cada día tenemos que encontrarnos contigo para recibir tu grande respuesta. Por favor, calienta el corazón de cada uno de nosotros para que lo podamos hacer de verdad. En la iglesia de Carmen y en la iglesia de Villa, los hermanos de verdad se están esforzando, cada uno de ellos está poniendo todo su esfuerzo. Por favor, retribúyeles a cada uno, dándoles tu gran bendición, haciendo que prosperen, dando el fruto digno delante de ti. Los hermanos de Carmen y Villa, a pesar de todas sus dificultades y angustias, mira cómo están aquí delante de ti aprendiendo tu palabra. Por eso ese gran corazón solamente tú lo puedes dar y te lo agradecemos. Cuida a cada uno de los amados hermanos y te seguimos suplicando. Ay de nuestros familiares quien todavía no te conoce. Por eso ayúdanos a poder predicarles con más y más fuerza. Sabemos que estás con cada uno de nosotros y pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Por eso, hermanos, solamente hay una cosa.